Lo primero que necesitamos notar aquí, hermanos, es que casi todo lo que Isaías dice, lo dice en tiempo pasado. Y eso es algo típico de los profetas hebreos. Hablan del futuro como si ya hubiera ocurrido. Y esto es una forma de enfatizar la certeza de las profecías que ellos, en nombre de Dios, estaban dando para su pueblo. Así que desde el versículo 1 hasta el 7, esta profecía es entregada en tiempo pasado. Por ejemplo, en el versículo 2 leemos: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El profeta habla en pasado, cuando de hecho sabemos por el contexto que ya vimos que la totalidad de esas tinieblas de las que habla Isaías todavía no se cernían sobre el pueblo de Israel. Esa angustia de la que habla en tiempo pasado Isaías iba a llegar a su plenitud 11 años después. Y la luz de la que habla en el versículo 2 no iba a empezar a brillar hasta 700 años más adelante. Sin embargo, sabemos que las promesas de Dios son sí y son amén. Son ciertas y son seguras. Por eso es que habla Isaías en tiempo pasado. Entonces notemos eso, por favor, hermanos. El profeta habla aquí de que Israel está sumido en tinieblas y en sombra de muerte. Pero las tinieblas de las que habla Isaías no son solo causadas por la invasión del enemigo que ya había iniciado. Son tinieblas y sombras de muerte traídas a la nación a causa de su pecado. En todo su libro, Isaías les deja claro eso. En otras palabras, la miseria que el reino del norte estaba experimentando y la que estaba por experimentar era el juicio de Dios por su adoración a dioses ajenos. Una adoración que desde un inicio habían practicado, guiados por todos sus reyes, sin excepción, hermanos. En el reino de Israel no hay un solo rey que la Biblia mencione que hizo lo correcto delante de Dios. Al contrario, todos guiaron al pueblo hacia la idolatría. Y el juicio de Dios se cernía, la sombra de muerte se cernía sobre el pueblo de Israel a causa de ese juicio que Dios había traído sobre su pecado. Por eso es la angustia, hermanos, porque no hay peor angustia y miseria que la que es ocasionada por el pecado. Y creo que usted y yo lo sabemos bien. Es vital que lo entendamos, hermanos. Y más hoy, en esta temporada que estamos esperando la Navidad. Porque siempre cantamos: gozo del mundo es el Señor, y qué bueno que lo cantamos. Siempre cantamos: oh santísimo, felicísimo, grato tiempo de Navidad. Qué bueno que lo cantamos. Pero no pensamos bien el por qué Jesús tuvo que venir en Navidad. Es decir, escuchamos la frase, hay una frase muy trillada a veces que decimos: Jesús es el motivo de la celebración. Esa frase es trillada, pero es cierta. La Navidad es acerca de Jesús. Jesús es la razón de celebrar. Pero pocas veces nos ponemos a pensar en la razón de la razón. Es decir, debemos entender que no solo Jesús es la razón de nuestra celebración. No solamente Jesús es por lo que celebramos el Adviento y la Navidad, pero hay una razón por la que Jesús vino en Navidad. Y esa razón son las tinieblas del pecado y la miseria que viene a nuestras vidas a causa de esas tinieblas. Por eso vino Jesús. Esa es la razón de la Navidad. Amén. La luz a la que se refiere Isaías es Jesús. Mateo así lo confirma, hermanos. Y vean conmigo al capítulo 4 de este evangelio. Vamos a ver que en el versículo 12
refiriéndose otra vez al inicio del ministerio terrenal del Señor. El Evangelio registra: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de ¿dónde? Zabulón. De Zabulón y de Neftalí. Y luego dice Mateo el por qué: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces, dice Mateo, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ve? La persona y el mensaje de Jesucristo en Galilea de los gentiles. ¿Ve cómo Mateo otra vez vuelve a llamar a esta región así? Por eso decíamos que es significativo que Isaías lo llame de esa manera. Isaías se refiere a la tierra de Zabulón y de Neftalí como Galilea de los gentiles. Mateo confirma que el ministerio que nuestro Señor llevó a cabo en esta región es el cumplimiento de la profecía expresada por Isaías 700 años antes. Pero no solo Mateo se da cuenta que Jesús es la luz que Isaías anunció de manera anticipada. Mire cómo San Juan en su Evangelio describe también a Jesús como la luz que vino a iluminar este mundo en tinieblas. Es un pasaje muy conocido al principio del Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Es incluso parte del escudo de nuestra Iglesia Nacional Presbiteriana, el inicio del versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece. ¿Y quién es esa luz? Jesucristo. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella, dice la Biblia. Y luego habla de Juan. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Mateo y Juan, y de hecho todos los escritores del Nuevo Testamento, comprendieron que Jesús es el cumplimiento de la profecía de Isaías 9. Él es la luz que vino para alumbrar a quienes caminábamos en medio de las tinieblas. Ahora, hermanos, lo más importante que debemos comprender es que finalmente el Mesías no vendría a liberar a su pueblo de otro pueblo invasor. Porque los asirios llegaron y se fueron, y después vinieron otros, y en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo ya era otra nación la que tenía oprimido al pueblo de Israel, o a lo que quedaba de él. Los romanos, ya no eran los asirios. Entonces, el Mesías vino a liberar a Israel y a todos los que, como dice San Juan, hemos creído en él, de algo mucho más serio, hermanos, de algo mucho más trascendente, de algo mucho más significativo. Él vino para hacerles y hacernos hijos de Dios. Amén. Para prepararles y para prepararnos a esa comunidad, a esa vida en compañerismo que tendremos en la eternidad con el mismo Dios. Y eso se logró a través de la liberación que nuestro Señor Jesucristo nos vino a dar. A eso vino el Mesías. Jesús es la luz del mundo, dice la Biblia, y tiene razón. Jesús es la solución de raíz a la angustia de Israel en el 733 a.C., en que se pronunció esta profecía. Es la solución para la vida de los primeros cristianos en el siglo I. Estaban oprimidos ya no por los asirios, pero por los romanos. Y es la solución, hermanos, a la angustia suya y a la angustia mía. Porque la causa de la angustia de Israel
del 733 y de los primeros hermanos en el siglo I de nuestra era y de nosotros es la misma. Las tinieblas en las que andamos a causa del pecado. La causa es la misma. El remedio es el mismo. Jesucristo de Nazaret. La segunda cosa que Isaías 9 nos enseña es que la razón del futuro gozoso que Isaías profetiza a partir del versículo 3 es el mismo Dios. Isaías en el versículo 3 dice: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto de fuego. El gozo que Isaías profetiza tiene una razón: la liberación que Dios hará de su pueblo. El Mesías prometido llegará, los liberará, y eso producirá en el pueblo de Dios un aumento exponencial de su alegría. En estas fechas es muy importante que meditemos en esto, porque en nuestra cultura hoy se nos ha enseñado que debemos buscar el gozo en muchas cosas, hermanos, menos en nuestra liberación de la carga que el pecado había puesto en nuestros hombros. Pensemos por un momento, ¿en qué encontramos usted y yo nuestro mayor gozo? ¿Lo encontramos en bienes materiales? ¿Lo encontramos en nuestra posición social? ¿Lo encontramos en la estima que otros nos tienen? ¿Lo encontramos en nuestras conexiones sociales? Isaías nos recuerda que el único gozo que perdura es el que proviene de reconocer la misericordia que Dios nos ha mostrado al quebrar nuestro yugo y a trasladarnos de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Solo entonces nuestro gozo es tal que lo queremos compartir. Solo nuestro gozo llega a ser tal cuando comprendemos la liberación de la que hemos sido no merecedores, pero receptores. Que cuando lo somos, queremos compartir ese gozo. Queremos compartir a Jesucristo con quienes no lo conocen. Nosotros tenemos testimonio de esos. ¿Cuántos de ustedes les han dicho a su mamá que no es creyente, a su papá que no es creyente, a su hermano que no es creyente?